Buenas tardes. Es momento de por lo menos abordar lo que son los ejercicios prácticos de la unidad número 5, correspondiente al movimiento circular uniforme para dar pie a lo que es posteriormente el movimiento armónico simple. Entonces, a modo de complementación de la clase y como ayuda para que resuelvan los ejercicios de la evaluación, se presentan los siguientes problemas que vamos a ir, digamos, explicando la resolución de la guía que estamos trabajando hasta el momento. El ejercicio número 1 me dice que una rueda de 9 metros de diámetro está girando de manera que da 15 vueltas en 0,5 minutos. Calcular A, la velocidad lineal; B, la velocidad angular; C, la frecuencia; D, la aceleración centrípeta; E, cuántas vueltas da en 1,5 minutos y cuánto tarda en dar 80 vueltas. Ajá. Lo primero que debemos realizar, opcionalmente, es realizar una lista de los datos que se nos presentan dentro del enunciado y digamos, las magnitudes que debemos o que necesitamos calcular. Bien, la primera magnitud a calcular es la velocidad lineal y me dice que la velocidad lineal viene dada por la ecuación de velocidad lineal igual a 2 veces pi por radio entre el periodo. Ojo, es muy importante destacar que tanto el periodo como el tiempo digamos, se denotan con la letra T, pero el periodo es una T mayúscula y el tiempo es una T minúscula. Es importante que no tiendan a confundir esas dos magnitudes. Entonces se me dice que el periodo viene dado por el tiempo entre el número de vueltas. Entonces, al momento de calcular la velocidad lineal, yo no poseo el dato del periodo. Entonces, ¿qué es el periodo? El periodo es el tiempo que tarda el objeto, el móvil, lo que se está estudiando en dar una vuelta completa. Entonces, fíjense allí que me están diciendo que tarda 30 segundos y en dar 15 vueltas, pero no me dice exactamente 30 segundos, me dice es que tarda 0,5 minutos. Y yo necesito transformar esos 0,5 minutos a segundos. En notación del sistema internacional, nosotros empleamos siempre la unidad de segundos para el tiempo, la magnitud tiempo. Es por eso que si deseamos transformar minutos a segundos, simplemente es multiplicar por 60. Por otro lado, al haber obtenido que al dar una vuelta completa el objeto tarda 2 segundos, simplemente procedemos a la fórmula de velocidad lineal, donde se nos dice que debemos multiplicar 2 veces el pi por el radio del objeto, del móvil, o el radio tipo trayectoria que describe, entre el periodo que ya lo calculamos. Automáticamente, al calcular estas magnitudes dentro de la fórmula o estos datos, nos da una velocidad lineal o una velocidad tangencial de 14,13 metros sobre segundo. Por otro lado, vamos a calcular la velocidad angular, que se denota con una letra W. Y dentro de las fórmulas que visualizamos en la clase pasada, tenemos que la velocidad lineal es 2 veces pi o entre el periodo. Entonces multiplicamos eso y nos da una velocidad angular de 3,14 radianes sobre segundo. Por otro lado tenemos la frecuencia. Recuérdense que la frecuencia se viene dada por el número de vueltas entre el tiempo o en su defecto que es el inverso del periodo. Ambas fórmulas son bastante válidas para poder calcular estas magnitudes. De esta manera, procedemos a la sustitución de las ecuaciones y me queda 15, que es el número de vueltas, entre 30 segundos, que es el tiempo proporcionado por el ejercicio. Y me está diciendo que la frecuencia es 0,5 segundos a la menos 1. Recordemos que la frecuencia va
expresada en cualquier unidad de tiempo elevada a la menos 1 o en su defecto el inverso de esa unidad. La aceleración centrípeta, que es el cuarto dato o la cuarta magnitud a calcular, la calculamos a través de la forma aceleración es igual a la velocidad entre el radio, la velocidad lineal o en su defecto la velocidad tangencial. Me queda 14.13 entre 4,5, un total de 44.37 metros sobre segundos cuadrados. Recordemos allí de dónde sale ese segundo cuadrado. Importante, deben saber denotar las ecuaciones, las unidades, perdón, porque hay unidades que deben ser eh, justificadas, así como todo resultado dentro de los ejercicios debe ser plenamente justificado a través de un procedimiento. Ese metro sobre segundos cuadrados allí representa de que hubo una elevación al cuadrado. Entonces, esa elevación al cuadrado proviene de la fórmula de aceleración centrípeta, a pesar de que allí no está vista del todo. El número de vueltas que da en 1,5 segundos es otra, ¿sí? O sea, les piden, ajá, ¿qué cantidad de vueltas da en 1,5 segundos? ¿Qué cantidad de vueltas? En 1,5 minutos, perdón. Esos 1,5 minutos yo los debo transformar a segundos, multiplicándolos por 60 equivale automáticamente a 90 segundos. Ojo, la conversión debe ser justificada tal cual como se ha venido explicando. Se sobreentiende que un minuto son 60 segundos y si yo le agrego medio minuto más, que son 30 segundos, van a dar 90 segundos. Eso es válido. Pero usted como estudiante debe justificar cualquier mínimo procedimiento empleado para poder este, justificar el resultado. Entonces, de la ecuación de la frecuencia, que es igual al número de vueltas entre el tiempo, nosotros vamos a despejar lo que es el número de vueltas es igual a la frecuencia por el tiempo, tal cual. Entonces, allí despejamos y el total de vueltas empleada por el móvil o por el objeto que se está moviendo de manera circular uniforme son 49,5 vueltas. Por otro lado, me piden el tiempo que tarda en dar 80 vueltas. Lo obtenemos usando la ecuación de frecuencia, la misma ecuación que utilizamos anteriormente, porque es la ecuación que involucra ambas magnitudes y son datos que ya yo poseo. Entonces, la frecuencia entre el número es igual al número de vueltas entre el tiempo. El tiempo es igual al número de vueltas entre la frecuencia y de manera análoga sustituimos y tengo que el dato que me están pidiendo para calcular el tiempo es 80 vueltas y la frecuencia previamente determinada es de 0,5 segundos a la menos 1. Entonces, 80 entre 0,5 segundos a la menos 1 me va a dar un tiempo total de 160 segundos. Pero porque ese segundo ya no es segundos a la menos 1, porque se le aplicó el inverso. ¿Sí? Entonces, en fracciones, yo puedo pasar ese segundo a la menos 1 arriba, pero con el signo opuesto o con la operación contraria, por así decirlo. Si tiene un exponente, lo paso con el signo opuesto, entonces quedaría segundos a la menos 1. Perdón, segundos a la 1, pero segundos a la 1 es equivale a segundos. Entonces no es necesario que yo coloque el 1. Básicamente es el tiempo que tarda en dar 80 vueltas, es 160 segundos. Entonces, corroboramos, eso sí podemos hacer, corroboramos con lógica que sean 160 vueltas. Si inicialmente me está diciendo el enunciado del ejercicio que da 15 vueltas en 0,5 minutos, que equivalen a 60 segundos, si 15 vueltas los da en 30 segundos, significa que 30 vueltas equivalen a 60 segundos. Entonces, perdón, 15 vueltas en 30 segundos, 30 vueltas en 60 segundos y un total de 90 vueltas, perdón, un total de 80 vueltas me da un total de 90, a ver, tengo 15 vueltas en 30 segundos. Significa que hay 30 vueltas en
60 segundos. 60 vueltas serían 120 segundos. Y 90 vueltas serían 180 segundos. Entonces, fíjense, si 90 vueltas son 180 segundos, es coherente que me diga que da 80 vueltas en 160 segundos. El resultado está coherente. Entonces podemos, digamos, decir que el ejercicio, el resultado está correcto. Tenemos otro ejercicio por acá que me dice, un satélite que está 300 kilómetros por encima de la superficie terrestre gira alrededor de la Tierra con una aceleración centrípeta de 0,009 kilómetros sobre minuto cuadrado. Calcular A, dos puntos. La velocidad angular, B, el periodo, C, la frecuencia, D, la velocidad lineal. El radio de la Tierra es 6.370 kilómetros como dato, no lo están diciendo. Entonces, es importante que nosotros nos ubiquemos en un esquema representativo de la situación, porque me está diciendo que un satélite está 300 kilómetros por encima de la superficie terrestre, pero eso lo tendríamos que ver de manera como aparece aquí en este dibujito que está acá. Fíjense que tengo esto como la Tierra. Esta circunferencia interna me está diciendo que es la Tierra. El radio de la Tierra parte desde el centro hasta el punto próximo a él. Esto me está diciendo que es la órbita del satélite. Fíjense, satélite. Esto por aquí pasa el satélite. Desde la superficie de la Tierra, que es este punto que está acá, hasta aquí, hay los kilómetros adicionales que me está diciendo el ejercicio, que son 300. Entonces, fíjense, radio de la Tierra, altura del satélite, son dos cosas totalmente diferentes. Pero, ¿qué radio es el que nosotros necesitamos para resolver el ejercicio? Es el del centro de la circunferencia interna al borde de la segunda circunferencia, es decir, de la trayectoria circular que por donde circula el satélite. Entonces, fíjense, si yo tengo el radio de la Tierra 6.370 kilómetros, significa que debo adicionar, es decir, sumarle la altura del satélite. Entonces, es importante que allí visualicemos eso con cautela porque puede prestarse para, digamos, eh, tomar mal un dato. Entonces, nuestra tablita de datos viene dada por la altura del satélite, la velocidad angular como una incógnita, la frecuencia como una incógnita, la aceleración centrípeta como 0,009 kilómetros sobre minutos cuadrados, el periodo, la velocidad lineal, y aquí aparece lo que son las sumas de los radios, tanto el radio de la Tierra como la altura del satélite, me da un total de 6.670 kilómetros. Como se conoce la aceleración centrípeta y nos piden calcular la velocidad angular, usamos la ecuación aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado por el radio, que eso es una de las ecuaciones de aceleración que dentro de las finales de la última clase. Entonces, pero realmente, ¿qué nos piden? Nos piden calcular la velocidad angular. Y la velocidad angular la podemos despejar de allí, puesto que tenemos como dato la aceleración y el radio. Despejamos pasando la r para el otro lado de la igualdad dividiendo y nos queda que la velocidad angular al cuadrado va a ser igual a la aceleración centrípeta entre el radio. Se sustituyen los valores, como siempre se hace, y tenemos acá estos datos de aceleración centrípeta y este dato de radio. Pero fíjense algo, aquí las unidades no están inmersas dentro del sistema MKS, pero casualmente todas las unidades de las magnitudes coinciden en que sean minutos, kilómetros, y todas coinciden para que se puedan simplificar entre sí dentro de la resolución del ejercicio, por lo que no es estrictamente obligatorio de que se haga la transformación pertinente a menos de que se requiera o el enunciado del ejercicio se lo diga. No hay, este, no hay ninguna objeción con respecto a eso. Sustituimos y al sustituir tenemos que extraer la raíz cuadrada del resultado porque nos están pidiendo que calculemos la velocidad angular. No, nos están pidiendo que calculemos la velocidad angular al cuadrado. Entonces sacamos la raíz cuadrada y obtenemos que la misma, o sea, es decir, la velocidad angular va a ser igual a
0,00116 sobre minuto. Allí es un poco, digamos, contraproducente que la velocidad angular me esté dando 1 sobre minuto, cuando arriba tengo kilómetros sobre minutos cuadrados entre kilómetros. Pero yo puedo simplificar kilómetros entre kilómetros y me queda 1 sobre minutos cuadrados. Y una vez sabiendo la raíz cuadrada, me da ese valor. Entonces, ese valor simplemente va a quedar allí porque más adelante a mí me va a servir para que las unidades me den en el tiempo, perdón, en la unidad correspondiente, por ejemplo, el periodo. Porque ahí tenemos que para obtener el periodo usamos la fórmula de velocidad angular. Fíjense ustedes, no estamos usando las fórmulas comunes para cada magnitud. Estamos usando fórmulas, digamos, de magnitudes en función de, para poder despejar la que queremos calcular. En este caso, tengo que la velocidad angular va a ser igual a 2pi entre el periodo, pero me interesa el periodo. Tiro el periodo para acá y la velocidad angular para acá y me queda de esta manera que está acá. Entonces, 2 por pi es 6,28, lo que significa que es 2 por 3,14 entre la velocidad angular. ¿Qué velocidad angular? La velocidad angular que calculamos anteriormente. Y me da un total de 3.925 minutos. Este 1 sobre minuto que está acá, de igual manera como sucedió en el ejercicio anterior, con el, este, con el 1 sobre segundo, agarró este minuto y lo pasó al numerador con la operación contraria o el signo opuesto. Significa que si está minutos a la menos 1, va a pasar minutos a la 1 y minutos a la 1 equivale a minutos. Por eso aquí me dio minutos. La frecuencia se obtiene mayor, digamos, con mayor facilidad por la fórmula del inverso de la frecuencia. El periodo es igual al inverso de la frecuencia y la frecuencia es igual al inverso del periodo. Entonces, tenemos periodo es igual a 1 sobre f. Y si calculamos, perdón, despejamos, tenemos que la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo. Entonces tenemos 1 sobre 3.925 minutos y eso me va a dar un total de 2,5 por 10 a la menos 4, 1 sobre minutos cuadrados, pero 1 sobre minutos, que va a ser igual a minutos a la menos 1. La velocidad lineal viene dada así. La velocidad lineal va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Si nosotros hacemos el producto de estas dos magnitudes, obtenemos automáticamente la velocidad tangencial o la velocidad lineal, que va a ser igual a 7,73 kilómetros por hora. Entonces vieron que a pesar de que había una discrepancia allí con la unidad de la velocidad angular, esta misma quedó de manera de que las unidades correspondientes de las siguientes o próximas magnitudes quedaran dentro de la unidad correcta. Fíjense, aquí tenemos otro ejercicio. Me dice, al realizar un movimiento circular uniforme acelerado, un objeto describe un radio de 0,8 metros y efectúa una vuelta completa en 0,2 segundos. Para este instante, calcular A, velocidad angular, B, velocidad tangencial, C, aceleración tangencial, D, aceleración centrípeta y E, aceleración resultante. Entonces nos dice aquí, vamos a utilizar las fórmulas expuestas en cada definición, así que prestar mucha atención porque será de gran relevancia. Los datos son un radio de 0,8 metros y un periodo de 0,2 segundos. Entonces, calculamos la velocidad angular con la ecuación que se ha venido mostrando con frecuencia y con regularidad para poder determinar esto, que es igual a 2pi entre el periodo. Entonces, tenemos 2pi es igual a 2,33.1416, que es el valor numérico del pi, entre 0,2, lo que me va a dar igual a 31,42 radianes sobre segundo, que es la unidad representativa de la velocidad angular. Al calcular la velocidad tangencial, que hace referencia a la velocidad lineal, viene dada por 2pi por radio entre el periodo. Entonces 2 por 3,14 por 0,8 entre 0,2 me da un total de 25,13 metros sobre segundo. Fíjense que la aceleración tangencial puede ser una cosa y la aceleración centrípeta puede ser otra. Entonces hay que tener mucha este, rigurosidad con eso, porque la velocidad tangencial viene dada por la velocidad angular entre el tiempo. Entonces, al yo sustituir allí esa,
unidades, voy a obtener la aceleración tangencial. Pero fijémonos aquí un pequeño cosita. Aquí tenemos nosotros que me dice que periodo es igual a 0,2 segundos. Pero acá dice tiempo y me dice que tiempo es 0,2 segundos. Pero recordemos que el periodo es una cosa y el tiempo es otra cosa. Pero habrá casos donde estas dos magnitudes tienen el mismo valor y se justifica de la siguiente manera. Releemos el enunciado del ejercicio para poder comprender. Me dice, al realizar un movimiento circular uniforme acelerado, un objeto describe un radio de 0,8 metros y efectúa una vuelta completa en 0,2 segundos. La ecuación de periodo viene dada por periodo es igual al número de vueltas entre el tiempo. Si yo tengo que el número de vueltas es uno solo y tarda 0,2 segundos en hacerlo, significa que 1 entre 0,2, ¿cuánto es? Veamos las ecuaciones acá de que venimos trabajando para, para que corrompa el que tenemos allí. Por aquí, perdón, es al contrario. El tiempo, el periodo es igual al tiempo entre el número de vueltas. Entonces, fíjense, si tenemos 0,2 segundos dividido entre una vuelta, significa que me va a dar 0,2. Por eso es que yo comentaba de que va a dar igual. Entonces, solo para esos casos es que el periodo y el tiempo van a tener exactamente el mismo valor, pero no siempre tienen el mismo valor. Por ejemplo, si me está diciendo que va a dar dos vueltas en 0,2 segundos, en este caso el periodo no sería el mismo. Entonces procedemos con la resolución. Tengo acá, ok, tiempo, 0,2 segundos, entre, me va a dar la aceleración tangencial, me va a dar igual a 157,1 radianes sobre segundo cuadrado. Perdón. Primero calculamos la aceleración angular para aplicar la forma. Porque la aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración radial, o angular, ¿sí? Que va a ser igual al producto de la velocidad angular por el radio. Es decir, aquí aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración angular por el radio. Esto que se ve aquí puede parecer de que es únicamente una sola magnitud aquí inmersa, pero no, aquí es el producto de dos. Entonces, sustituyendo de manera análoga, me da que este resultado es 125,68 metros sobre segundo cuadrado. Pero, este, procedemos a calcular la aceleración centrípeta, que sí es la fórmula común que venimos trabajando en clase. Entonces, la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad lineal al cuadrado entre el radio. Entonces, sustituimos velocidad lineal, que es 25,13, que es la que calculamos aquí arriba. Fíjense, velocidad tangencial, 25,13 metros sobre segundo cuadrado. Y tenemos entre el radio, que es 0,8 metros, que es el dado que nos da el ejercicio. Entonces, la aceleración centrípeta va a ser igual a 7,89,4 metros sobre segundo cuadrado. Pero me piden calcular una velocidad resultante. Más allá de ser una velocidad resultante, es una aceleración resultante, porque tenemos dos tipos de aceleraciones. Entonces, básicamente es el módulo de la aceleración. Y los módulos se calculan a través de la fórmula o la ecuación de Pitágoras, que es la suma de la suma al cuadrado de sus aceleraciones, por así decirlo en este caso. Entonces, tenemos una aceleración centrípeta y una aceleración tangencial, las elevamos al cuadrado, las sumamos y posteriormente extraemos la raíz cuadrada. Entonces la aceleración resultante en este caso va a ser 799,34 metros sobre segundos cuadrados, que es aproximadamente 500 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces eso podría ser un, este,
una aproximación, un redondeo que se pueda realizar allí, porque recordemos que en ocasiones cuando nosotros trabajamos con la calculadora científica, abandonamos algunos decimales por allí en el camino. Por ejemplo, cuando un cociente, el resultado de una división tiene, no sé, 8 decimales, nosotros agarramos los primeros dos. Entonces, allí abandonamos 1,6 y entonces eso pueden hacer el cambio dentro del resultado o la aproximación del redondeo. Un ejercicio muy breve podría ser este que tenemos acá. Una piedra metálica sujeta a una cuerda describe un movimiento circular con radio de 0,35 metros y tarda 0,40 segundos en dar una vuelta completa. ¿Qué aceleración centrípeta representa? Leemos. El problema más sencillo es más sencillo que el anterior, ya que solamente nos piden la aceleración centrípeta para obtener dicha aceleración. Necesitamos conocer la velocidad tangencial y posteriormente la aceleración centrípeta. Listo. La aceleración centrípeta obviamente viene dada por la velocidad lineal cuadrada entre el radio. Entonces, como me están pidiendo calcular la aceleración centrípeta, a su vez tengo que calcular la velocidad tangencial para poder utilizar la ecuación, porque si no, no me es factible. Entonces, procedo con la ecuación, que es igual a 2 pi por radio entre periodos, que va a ser igual a 2 puntos, el valor de pi por el radio que describe la piedra sujeta a una cuerda, entre 0,4 segundos. Pero fíjense, y volvemos a caer aquí en lo mismo. Me están diciendo que el periodo es 0,4 segundos. Pero en este caso, usted no puede, usted como estudiante debe justificar de que ese 0,4 segundos que le está dando aquí, 0,40, 0,4 es equivalente al periodo, porque el periodo es, como les comenté, en muchos casos, en pocos casos, como usted lo quiera ver, es exactamente el tiempo. Pero este tiempo, ¿cómo justifico yo que realmente me es equivalente al periodo? Utilizo la ecuación. Periodo es igual a el número de vueltas entre el tiempo. En este caso, da una vuelta en 0,40 segundos. Significa que el periodo es equivalente al tiempo. Por eso es que se coloca allí sin preámbulo. Entonces, esa velocidad tangencial me va a dar igual a 5,5 metros sobre segundo cuadrado. Ahora sí podemos calcular la aceleración centrípeta porque poseemos las dos magnitudes que necesitamos, ¿sí? Entonces, una vez calculadas esas dos magnitudes, lo que procedemos es calcular e incorporar la ecuación, elevar al cuadrado la velocidad tangencial y dividirlo entre el 0,35 metros, que es el radio. Eso va a ser igual a 86,43 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, básicamente, el uso de las ecuaciones es muy sencillo, muy cero preámbulo, no tiene nada de complicado, es muy sencillo, vuelvo y digo, pero quizás en el camino ya se pueda conseguir con algunas cositas que puedan causarle incomodidad, pero sinceramente no tiene nada de otro mundo. Pues acá tengo un ejercicio que es cuando por lo menos cuando el ejercicio requiere una transformación de unidad. Por ejemplo, me dice, una polea gira a razón de 40 revoluciones por minuto durante 4 minutos. ¿Cuál es el desplazamiento de la polea durante este tiempo? Este ejercicio mezcla un poquito de las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado para la resolución del mismo. Fíjense que tenemos una frecuencia de 40 revoluciones por minuto y un tiempo de 4 minutos que equivalente en segundos sería igual a 240. Me piden el desplazamiento, que es igual a tita. Las 40 revoluciones por minuto se deben transformar a revoluciones sobre segundos porque nosotros trabajamos en segundos, no en minutos. Entonces, 40 revoluciones por minuto equivalen a un minuto entre 60 segundos. 40 por 1 entre 60 va a ser equivalente a 0,66. Por otro lado,
Para obtener el desplazamiento en función de la velocidad angular, podemos aplicar la ecuación, esa que te digo. Velocidad angular es igual a 2 veces el pi por la frecuencia, que es la ecuación de la velocidad angular en función de la frecuencia. Esto nos daría una velocidad angular equivalente a 4.14 radianes sobre segundo. Entonces, de la fórmula anterior, nosotros despejamos a θ, que es el desplazamiento angular, los radianes recorridos. Entonces, eso sería equivalente a eh, velocidad angular por el tiempo. Sustituyendo los datos obtenidos hasta ahora en la fórmula de desplazamiento en función de la velocidad angular, tenemos que los radianes recorridos serían equivalentes a 993.6 radianes sobre segundo. Sí, ahí tenemos radianes, por lo que el desplazamiento es 993.6 radianes sobre segundo. Entonces, bueno, por acá hasta el momento la clase del día de hoy, este, bastante corta, discutimos 5 ejercicios bastante, digamos, uno que tiene un poquito más de complejidad que otro, pero lo importante es que sirva de puente para que ustedes puedan resolver la, la evaluación de manera eficaz y eficiente. Bueno, hasta el momento esto ha sido todo. Buenas tardes.